Bien, y como lo anunciaba, ya está conectado con nosotros Walter Albán, quien es abogado, ex defensor del pueblo y ex ministro del Interior. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por darte un espacio. Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. Bien, Walter, bueno, primero una lectura desde tu posición, desde tu perspectiva, de lo que hemos estado presenciando en los últimos días, ¿no? Lo que podría o lo que se sonaba, se anticipaba como la estocada No has final configurado a la ninguna red democracia. Wi-Fi. Para obtener ayuda, abre la app de Alexa. No te preocupes, no te preocupes, son cosas que pasan cuando nos conectamos con todos Sí, estos sistemas desde casa. Te decía entonces, tu lectura sobre esta situación en la que estuvimos a punto, o se hablaba, se rumoreaba, de una posible estocada final a la democracia con la anulación de toda una circunscripción electoral, ¿no? Estamos viviendo tiempos en los que la legalidad deja de ser el marco de lo posible y lo imposible en el Perú. así es. Y por eso creo importante que miremos esto en perspectiva, ¿no? Porque estamos viviendo días muy tensos, por supuesto, desde el domingo que que acudimos a las ánforas. Am, pero eso tiene un antecedente muy claro, como lo hemos conversado en alguna oportunidad también en otra entrevista con, me parece, Carlos Cornejo. Sí. Y esto es que, en rigor, en el Perú cada vez más el Estado de Derecho está pisoteado, ¿no? Y claro, para alguna gente dicen, bueno, pero eso es algo gaseoso que no me afecta en lo personal. No, no. Cuando el Estado de Derecho es pisoteado, vivimos entonces a instancias y en función de lo que el poder autoritario decida hacer o deshacer. Y entonces, por ejemplo, yo quería colocarme en el supuesto de qué hubiera pasado en el Perú si no eliminaban las elecciones primarias y obligatorias, las famosas PASO. Si Ujú. cuando fracasó el golpe de Castillo en diciembre del 2022, hubieran procedido como era lógico proceder, que se convocara, que la señora Boluarte en ese momento, reconociendo su situación precaria obviamente por muchas razones, hubiera convocado elecciones generales, hubiéramos ¿no? Llegado a un nuevo gobierno y a un nuevo Congreso. Ujú. Creo que el Perú sería otro, habríamos respirado con mucha más tranquilidad y el Estado de Derecho probablemente no solo no hubiera sido debilitado, sino se fortalecía. Por eso yo he sostenido muchas veces que el fracaso del golpe de Castillo no nos debe llevar a pensar que no hubo un golpe. Yo creo que sí lo hubo desde el Congreso de la República. Y se Claro. instaló un pacto que con el tiempo se ha calificado como pacto mafioso, que ha dado cantidad de dispositivos, disposiciones violatorias de los derechos humanos, ha copado la institucionalidad porque controla el Tribunal Constitucional, controla la Junta Nacional de Justicia, controla la Defensoría del Pueblo, es decir, controla ahora el Ministerio Público y ya quieren, por supuesto, tomar mayor control todavía sobre el sistema electoral. Esto es gravísimo, ¿no? Y claro, lo que ahora vivimos es la consecuencia de cómo se ha ejercido el poder desde el Congreso de la República sobre la base de un pacto que no tiene nada de político. Por eso cuando nos quieren discutir de que izquierdas, derechas, caviares, conservadores, falso, falso. Todo lo que ha sido importante en el Congreso y que tanto daño le ha hecho al país lo han firmado Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Alianza para el Progreso y el señor, por supuesto, no ha estado presente como parlamentario, pero su hermano Waldemar sí, Cerrón, representa Ah, a Perú claro. Libre y luego las decisiones de Perú Libre que en buena cuenta se han manejado también bastante coordinadamente. En fin, creo entonces que esa situación permitió que se tiraran abajo las PASO, ¿no es cierto? Y buscaran fragmentar el voto al punto que en este momento vamos probablemente a ir a una segunda oportunidad ya para elegir en segunda vuelta, ¿no? Pero entre fuerzas que en voto real no llegan, no sé, no llegan ni al 25%, creo. El voto real, Claro. porque claro, el voto válido
lo sube un poco, ¿no? Y esa es la situación. Quiere decir que más del 70% de los peruanos vamos a tener que elegir entre dos fuerzas que no nos convocan, no Representan. nos generan Sí. confianza. Eso es bastante grave. Y bueno, eso se reproduce de alguna manera en lo que va a ocurrir en el Congreso de la República y sobre todo en el Senado, ¿no? Yo quería conversar contigo, Walter, sobre un documento que han presentado ayer ex defensores del pueblo, tú junto a Eduardo Vega Luna y a Eliana Rebollar, que es bastante ilustrativo de cómo se percibe de personas que han ocupado un cargo, tal y como su nombre lo indica, en defensa de la población y de los valores democráticos, con lo que estamos viendo en este momento, ¿no? En el pronunciamiento, que lo tenemos por ahí, Cris, si lo puedes mostrar, exhortan a la Junta Nacional de Justicia a que sustente la aceptación, bajo qué criterios han aceptado la renuncia de Piero Corbeto, que según la ley establece, no está permitida, un cargo irrenunciable, que además fue casi inmediata, ¿no? Y una parte, ¿no? Que es bastante ilustrativa, que dice cualquier medida que implique reabrir, fragmentar o alterar el acto electoral vulnerará la igualdad del voto y la unidad del proceso. Esto un poco como alertando sobre la posibilidad que se barajaba de que se anularan las elecciones, ¿no? ¿Cómo es que se autoconvocan para hacer este pronunciamiento y en respuesta a qué? Bueno, no es el primer pronunciamiento que tenemos en los últimos meses. Esta autoconvocatoria, efectivamente, es porque dialogamos con mucha frecuencia y teníamos una enorme preocupación. Los tres formamos parte del equipo que originalmente construyó la Defensoría bajo el liderazgo de Jorge Santiesteban de Noriega, el primer defensor del pueblo del Perú. Y francamente nos sentimos de alguna manera obligados en memoria de Jorge y del trabajo de todo el equipo que se mantuvo ahí y algunos pocos que de repente todavía quedan en la Defensoría, a decir y actuar un poco por déficit, o sea, por defecto, dado que quien ocupa ahora el cargo es realmente penoso. Digamos, la manera como se viene comportando no hace sino demostrar que todas las suspicacias y la desconfianza que se produjo cuando el Congreso lo eligió, que lo eligió contra ley y contra la Constitución, porque decía persona de clara trayectoria de integridad y de independencia. Este señor venía de ser militante del partido de Cerrón, había sido abogado de Cerrón y trabajaba para la mesa directiva del Congreso en ese momento, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, y también ya su trayectoria estaba bastante cuestionada por varios lados. En consecuencia, no pudo sorprender que lo primero que hizo fue pedirle al Congreso que le dieran amplia libertad para elegir a todos los cargos de confianza dentro de la Defensoría, que por la ley orgánica eran cargos que se tenían que someter a concurso público. Bueno, este señor no lo hizo, sino que consiguió de inmediato, por supuesto, que el Congreso le aprobara la norma. Él sacó a todos los funcionarios de confianza y comenzó a nombrar a dedo. Eliminó la meritocracia, en pocas palabras, con lo cual ya demostró de qué tipo de actuación podíamos esperar de él. Ahora, sí, nos preocupa la institucionalidad democrática. Con Jorge Santiesteban, la Defensoría del Pueblo peruana tuvo que entrar a un tipo de actividad que no es tan frecuente en las defensorías del pueblo, la supervisión electoral. Y tuvimos que hacerla a propósito de la elección del año 2000, sobre todo, donde ahí sí hubo fraude. En ese momento el fraude se perpetró, lo verificó la Organización de Estados Americanos, la misión de observación de la Unión Europea, la misión de observación de la OEA y la Fraude Defensoría del fujimorista. Claro, y entonces eso pudimos llevarlo, ¿no es cierto?, a una discusión, un pleno en el Consejo Permanente de la OEA, y esto provocó una convocatoria extraordinaria, una asamblea en Windsor, Canadá, que presionó al gobierno de Fujimori a establecer la llamada mesa de diálogo, que fue un poco el preámbulo de su caída, ya que se produjo, como sabemos, pues en diciembre del 2000, cuando se fugó del país y renunció por fax, ¿no? Sí. Entonces, nosotros sentíamos que en este momento lo que diga la Defensoría ya no solo probablemente no sea muy atendido,
sino que corríamos el riesgo que diga cualquier cosa, porque este señor ha utilizado la Defensoría para elegir, por ejemplo, a la actual Junta Nacional de Justicia, que por eso nos explicamos, ¿no es cierto? Y es parte de nuestro comunicado, efectivamente, nuestro pronunciamiento. Han elegido a la gente idónea para, de alguna manera, imitar el ejemplo de este señor Josué Gutiérrez, ¿no? Entonces, qué vergüenza que el día domingo ya la presidenta de la Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado a nombre de toda la Junta donde decía que iban a revisar el proceso por el cual había sido ratificado Piero Corvetto. Bueno, esa Algo que señora además, ignora la ley o se ensucia en ella, porque la ley dice, ¿no es cierto?, que en este caso la Junta Nacional de Justicia solo podría examinar un proceso anterior si está dentro de los 2 años de que este tuvo lugar, exactamente. ¿no? En este caso, no, Piero Corvetto había sido ratificado en el cargo más de 2 años atrás. Entonces, ese comunicado mismo ya nos daba un indicio de que ahí la ley no se respeta. Pero Claro. yo entiendo, y creo que varios lo han dicho ya, la situación de Piero Corvetto es terrible, es lamentable. Yo creo que ninguna persona merece un trato de esa naturaleza. Ha sido de alguna manera y viene siendo el chivo expiatorio, ¿no? Hay cosas tan destempladas y fuera de lugar como el pedido de detención preliminar que ha hecho el Ministerio Público. Y en esa situación se explica que anímicamente, ya no solo por él, sino por su familia, este señor haya renunciado, cuando el cargo es irrenunciable, cuando hay un proceso electoral. Pero lo que es inaceptable es que la Junta Nacional de Justicia no solo acepte de inmediato la renuncia, sino que no lo fundamenta. Sí, Tiene claro, el simplemente descaro, comunica que la aceptó. exacto, tiene el descaro de citar el mismo artículo que dice que está prohibido, pero no Sí. explica por qué acepta la renuncia. Entonces yo creo que todo esto ya forma parte de una tendencia que se ha ido haciendo más evidente cada vez, de generar una presión, digamos, ya sin ningún límite sobre el sistema electoral para provocar que la elección de alguna manera se lleve a cabo de nuevo, ya sea parcial, en Lima o anular las elecciones, o sea, desconocer el voto ciudadano, porque no hay que perder las proporciones. Más de 22, 23 millones de peruanas nos hemos pronunciado. Hay fallas gravísimas que ya han sido identificadas, denunciadas, pero eso no, seguramente el universo que ocupa eso tendrá que ver en el caso más extremo con 200.000 electores, ¿no? Que hay que respetar su derecho, que fue restringido, etcétera, pero tomando medidas para que a futuro eso no ocurra. De ninguna manera poniendo en cuestión el voto de, como digo, más de 22, 23 millones de peruanos que ya nos hemos pronunciado y ya hay resultados. El proceso es transparente porque todos pueden incluso entrar a lo que se está haciendo ahora con la ¿Me revisión de las contó? actas impugnadas. El proceso se fue, o sea, se fue informando, es cierto que lentamente, pero por las condiciones de este proceso electoral, con mucha lentitud, pero estuvo permanentemente en la OMPE abierta, la página donde uno podía mirar cómo iba el conteo de votos, y ahora hasta el conteo de las cédulas, ahí donde se ha solicitado esto. Entonces, no hay nada que discutir y la gente más técnicamente calificada, por un lado respecto a su relación electoral, Misión Europea, la OEA y también Transparencia, la Asociación Civil en el Perú, todos han dicho que no hay nada que se pueda Dije, utilizar para decir que aquí hubo fraude, ¿no? Han habido correcto. problemas en el proceso, sí, y eso se tendrá que investigar y luego sancionar a quien corresponda de la manera que corresponda. Lo que no se puede es linchar a personas y después investigar. Eso está pésimo, eso no es propio de una democracia. Justo sobre lo que mencionabas, Walter, es preocupante la ausencia casi que absoluta de la Defensoría actual del Pueblo bajo el mandato del señor José Gutiérrez. Yo te quería mostrar yo estuve como revisando los últimos pronunciamientos que hizo la Defensoría, porque claro,
En la crisis en la que nos encontramos, uno se esperaría que la Defensoría inmediatamente se pronunciaría a favor de la defensa del voto popular, de la elección popular y de las instituciones, de la autonomía institucional y del respeto de la ley. Sin embargo, esto es lo único que ha publicado la Defensoría en los últimos días, te lo voy a mostrar, y que dice, ante una grave denuncia presentada en Willax Televisión, la Defensoría solicita la separación inmediata de funcionarios del sistema electoral. El mundo absolutamente de cabeza en el que una entidad que tendría que tener mucho rigor en cada uno de sus pronunciamientos pide por un reportaje televisivo que se separen a funcionarios en contra de la ley. Sí, yo lo que iba a decir al respecto es que con una defensoría bajo el mandato de José Gutiérrez, lo mejor que podemos esperar es que no actúe, porque todo lo Que que mantenga actúe, silencio. exactamente, todo lo que haga va a estar en correspondencia a lo que ya ha venido haciendo, ¿no es cierto? Defender, por ejemplo, a través de Amicus Curiae a la señora Boluarte, después al señor Urresti, que ya estaba condenado por el Poder Judicial, ¿A ha Cerrón? pedido que a Cerrón, por supuesto, que era además su abogado, o sea, un conflicto de intereses, pues, ya grosero, ¿no? Y por otro lado, tenemos también que él presentó una acción de inconstitucionalidad para que se derogue la ley sobre extinción de dominio que permite quitarle a los grupos que hacen, digamos, que ingresa su patrimonio y dinero ilícito por actividades como narcotráfico, o con tala ilegal, o con minería ilegal, etcétera. Y resulta que efectivamente el Tribunal Constitucional declaró, pues, que no era constitucional la norma, y la primera beneficiada fue su hermana, ¿no? Con maquinaria pesada que le había sido también requisada porque estaba en actividades ilegales. Entonces esto, francamente, ya no puede sorprender, ¿no? Y claro, yo me pregunto, él obedece al pacto dentro del Congreso, pero en estos días a veces lo del pacto no ha estado tan claro porque los intereses no eran tan idénticos. Entonces Ujú. como que ha estado esperando órdenes y no las recibió claras y por ahí lanzó un comunicado como este, ¿no? Bien, Walter, sé que estás un poco cortos de tiempo, que te tienes que ir. Te quería pedir entonces un comentario final, ¿no? ¿Qué tendría que pasar ahora para que el proceso electoral siga su curso? El señor Corbeto ya ha sido reemplazado. Lamentablemente su renuncia fue aceptada. Ha entrado en el cargo el gerente general. ¿Qué tendría que suceder? El señor López Aliaga tendría que dejar de lado estos alegatos de fraude. ¿Qué nos espera? Porque todavía nos queda una segunda vuelta electoral que va a estar sumamente parcializada y con lo que ha sido una afectación muy grave a la confianza en el proceso. Bueno, varias cosas, Manuela. Yo creo, por un lado, que lo que corresponde para no abrir una caja de Pandora y colocarnos en una situación francamente peligrosísima para el país es continuar con el proceso electoral, ¿no es cierto? Ya cerrar toda discusión sobre posibles reaperturas, ya sea parciales o totales, en fin. Continuar con el proceso. Ya tenemos en este momento suficientes elementos de información para que quede claro que hay que llegar entonces a la segunda vuelta con los dos candidatos que han quedado en los primeros lugares. Y creo, por otro lado, que es muy importante que se maneje todo con prudencia, con cuidado, pero, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, ¿qué es esto de pretender que ellos son como una instancia superior a la OMPE? No, no, la OMPE es un órgano constitucional autónomo. Las fallas que Claro. se han producido tendrán que ser corregidas a futuro, etcétera, pero no tiene por qué tener ninguna injerencia la Junta Nacional de Justicia en lo que haga o deje de hacer en este momento la OMPE. Yo creo que ya con la experiencia que se ha tenido, probablemente varias de estas deficiencias van a ser resueltas. Además, la elección misma no es tan complicada porque ya vamos solamente a elegir entre dos opciones. Y creo que el Ministerio Público haría bien, en lugar de pedir la detención preliminar del señor Corbeto, que francamente yo creo pues que lo han tomado de cabeza de turco, chivo expiatorio, como se decía Sí, antes. sí, eh,
deberían más bien tomar iniciativa contra un señor como López Aliaga, porque una cosa que ya es deleznable es que salga a gritar fraude y no lo ha gritado el domingo, lo venía señalando desde semanas Semanas atrás, atrás. ¿no? Claro, entonces él está buscando que crear caos, que crear más bien una situación de enfrentamiento entre peruanos, porque nada más le importa que su persona, pero está agraviando, amenazas de todo tipo, insultos groseros contra diferentes personas. Hoy día escuchaba que ha dicho respecto al señor Corbeto precisamente que lo va a perseguir hasta que se muera, ¿no? Ya antes había anunciado que quería matar a Borriti, en fin. Creo que ese señor no está en sus cabales, para comenzar, y alguien que no está en sus cabales no debería pretender conducir este país. Sinceramente me alegro de que ya no tenga opción, pero tampoco es que pueda actuar con tanta impunidad, ¿no? Entonces el Ministerio Público haría un papel más decoroso si en lugar de perseguir cosas o situaciones como las que en este momento maneja respecto al señor Corbeto, se preocupa más por quien está de alguna manera convocando a la violencia en el país. Y ese es López Aliaga. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo, por la lucidez de siempre y por resistir en lo que fue alguna vez una defensoría del pueblo que realmente defendía a los ciudadanos. Y Gracias, que vamos Walter. a recuperar. Ojalá, eso espero. Gracias, Walter. Ha sido Walter Muchas Albán, gracias. abogado, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, que nos hacía partícipe pues, de este comunicado que ya les enseñamos, en el que es lamentable ver en lo que se ha convertido la actual Defensoría del Pueblo, que ante una situación crítica como la que estamos afrontando, por lo menos ya debería haber salido a pronunciarse por el respeto de la democracia en este país. Pero no, puros comunicados ambiguos o, como decía Walter, silencio, que incluso podría ser mejor. No quería dejar de pasar el clip justamente de lo que hablábamos con Walter Albán. El señor Rafael López Aliaga parece que en este país tiene corona, puede decir lo que quiera, puede incitar a la alteración del orden público, puede hacer amenazas expresas contra autoridades electorales en las que incluso habla o de sodomizarlos, violentarlos sexualmente o hasta matarlos, o como ha dicho ayer el señor Piero Corbeto, perseguirlos hasta su muerte. Y aquí nadie vio nada. La fiscalía está más preocupada en acusar al señor Corbeto de delitos que aún no han sido establecidos formalmente con pruebas y de pedir su detención de manera desesperada. Vamos a escuchar lo que dijo en un vivo Rafael López Aliaga. Hablar la verdad, ¿no? Y entrar a esta segunda vuelta a pelear pues con la señora acá, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que darnos una solución ya, ¿no? Si no, se lo he dicho claramente también, arde Troya, aquí no entramos en vainas, yo no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo que detrás de esta decisión criminal, ¿no? De permitir ser cómplice, señor Burneo, usted está siendo cómplice, ¿no? De un señor Corbeto que va a terminar en la cárcel. Señor Burneo, usted tiene que dar una solución para que 1.5 millones de peruanos ejerzan su derecho, ¿no? Señor Corbeto va a terminar 20 años en la cárcel y yo voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera. Una vez más sale a relucir la prepotencia del candidato Rafael López Aliaga, que exige soluciones inmediatas. ¿A qué? En el marco de lo que usted está esperando, porque está advirtiendo que si él no pasa a la segunda vuelta, y lo ha dicho explícitamente, va a arder Troya. ¿Qué hubiera pasado si una persona de otro espectro político se atreviera a decir en público algo como esto? No sería una incitación directa a la alteración del orden público, no se trataría de una amenaza a los organismos electorales y por extensión a las cabezas de estos organismos. Lo ha dicho ahí al señor Burneo, al señor Corbeto, a quien le ha dicho que lo va a perseguir hasta el día de su muerte. Un candidato que ha hablado toda su campaña de ser quien representa la paz, el amor, la religión y no hace otra cosa que amenazar a quienes considera que obstaculizan su camino
pues que sigue haciendo alegaciones de fraude de manera irresponsable sin haber demostrado aún de manera probatoria y definitiva que ha habido dolo o intención de alterar la elección popular y que las personas que querían votar por él entonces no pudieron hacerlo, fueron impedidas de hacerlo. Tiene teorías de conspiración, mejor dicho, solamente sigue eludiendo las leyes porque habla abiertamente de violencia y aquí no pasa nada. Pero ¿qué estamos esperando que pase? ¿Qué estamos esperando? Que el fiscal de la Nación, Tomás Saladino, a quien Rafael López Aliaga dijo que había llamado a decirle, oye, ¿qué está pasando con este proceso? Va a abrir una investigación, va a salir a pedir prudencia de los candidatos presidenciales, pedirle peras al olmo. A ver, ¿tenemos algunos comentarios para cerrar el día de hoy? A ver, Ledoc dice, ¿cuándo va a resolver el Jurado Nacional de Elecciones? Necesitamos saber ya cuáles son las, bueno, leo la última palabra, política de lo que pasaron, decisiones políticas de los que pasaron la segunda vuelta. ¿Qué más tenemos por ahí? Safi nos dice, solo buscan dividir para manejar mejor. Ricardo dice, Rospigliosi sigue despilfarrando plata de los peruanos. 3.5 millones en aviones que no necesitamos. Máximo dice, nos hemos dado cuenta que el que gobierna es el fujimorismo. Alison, no leo bien. Lindo Gavidia dice, que paguen la deuda social a los maestros dejando de comprar chatarra. Jorge nos dice, el presidente Balcázar se quedó sin piso por la adquisición de los aviones a una empresa americana. El embajador tuvo que dar presión a la PCM. Bien, bueno, entonces tenemos todavía la crisis electoral en curso. Como decía nuestro querido Ledoc, aún falta en el conteo, ya está al 100%. Lo que hace falta ahora es que se resuelvan los pedidos que han pasado a los jurados electorales especiales. De verdad que no sabemos hasta cuándo. Lo que se sabía, la estimación era que hasta quincena de mayo íbamos a tener resultados, pero lo que necesitamos es saber ya de manera definitiva para poder pasar la página hacia la segunda vuelta y concentrarnos en la defensa de la democracia y en que lo que queda de un proceso que ya está tan manchado pueda llevarse de manera pacífica, oportuna y sobre todo democrática. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos aquí en Fuerte y Claro el día de mañana. No se olviden de darle like y de compartir este programa. Chao, chao.